comparto mi pantalla. Ok, entonces, vamos a ver. Tenemos un flujo sobre una placa plana lisa, ¿verdad? Tenemos una placa plana que además es lisa. Y el flujo es de agua a 20 grados centígrados. Entonces, ahí están las propiedades en sistema internacional. Ahora, la longitud es de 1 metro y el ancho de 3 metros. Y la velocidad del flujo uniforme incidente es de 2 metros sobre segundo. Entonces, el panorama es el siguiente. Tenemos una velocidad de 2 metros sobre segundo y va a incidir sobre una placa plana lisa, ¿verdad? Que bueno, tiene ancho B y longitud L. La longitud siempre es esa dimensión en la dirección de la velocidad. Siempre va a ser así. Entonces L es igual a 1 metro, ¿verdad? L es igual a 1 metro y B es igual a 3. Aquí no está escala, ¿verdad? B es mucho más ancho, ¿verdad? Pero bueno, era nada más para ilustrar el punto. Y U es igual a 2 metros sobre segundo. Entonces, y lo que va a rozar por ahí es agua. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan grande puede llegar a ser la capa límite después de haber recorrido toda la distancia, ¿verdad? Entonces, después de haber recorrido toda la distancia, ¿cuánto vale delta, verdad? ¿Cuánto vale delta? Esa es la primera pregunta. En X igual a L, es decir, al final de la placa. Pero también quiero saber cuánto vale el espesor de desplazamiento y el espesor de momento lineal. Entonces quiero saber todas las propiedades al final de la capa límite. Ahora, típicamente la capa límite primero va a rozar laminarmente y después va a rozar turbulentamente. Entonces hay que calcular el espesor al final del recorrido ya con esos dos crecimientos, ¿verdad? El crecimiento acumulado, ¿verdad? Por otro lado, quiero saber cuál es el arrastre, ¿verdad? ¿Cuál es el arrastre al final de la placa? Entonces, obviamente, al haber toda esta fricción, va a haber un arrastre total sobre la placa. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale el arrastre sobre toda la placa? El arrastre acumulado de la parte laminar y de la parte turbulenta, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también quiero saber de qué tamaño llega a ser la subcapa viscosa. Ahora, ¿por qué es importante eso? Fíjese bien, cuando un flujo roza sobre una superficie, ¿verdad? Cuando un flujo roza sobre una superficie, esta velocidad U va a rozar sobre una superficie, pues la capa límite crece laminarmente y luego turbulentamente. Pero en la parte turbulenta, ¿verdad? En la parte turbulenta existe una subcapa viscosa. La subcapa viscosa es esa porción del perfil de velocidades que es rectilíneo, ¿verdad? Del perfil turbulento. Entonces, en el perfil turbulento, ¿verdad? El perfil turbulento hay una altura donde el perfil es rectilíneo, el perfil promedio, y es el tamaño de la subcapa viscosa. Ahora bien, el tamaño de la subcapa viscosa, ¿por qué es importante? Porque si la aspereza siempre es más pequeña que la subcapa viscosa, entonces dice que la placa es lisa, ¿verdad? Y aquí pues estamos diciendo que la placa es lisa, ¿verdad? Entonces esta última pregunta es nada más para que ustedes tengan una idea de qué tan grande puede llegar a ser la subcapa viscosa, ¿verdad? Entonces, esta última pregunta del ejercicio, ¿verdad? Es nada más esta última pregunta del ejercicio es nada más para decir, hey, si al final esto va creciendo, ¿qué tan grande es la subcapa viscosa si yo conozco qué tan grande es el espesor? Es decir, ¿cómo se compara la subcapa viscosa con el espesor? Para que ustedes tengan una idea de qué tan grande puede llegar a ser eso, y de ahí ustedes se pueden dar una idea de qué tan grande puede llegar a ser la aspereza sobre una placa dentro de una capa límite, ¿verdad? Entonces, este ejercicio es más que nada, ¿verdad? Para que uno pueda calcular esas cosas importantes que a mí me interesa saber de todo eso que está pasando aquí adentro. Entonces, vamos a ver. Lo primero que hay que hacer, cuando nos dicen placa plana lisa, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es calcular el Reynolds L. Porque si el Reynolds L cae entre 500,000 y 80 millones, entonces
yo sé que la transición puede ser tan tardía como Reynolds X igual a 3 millones o tan temprana como Reynolds X igual a 500,000. Pero bueno, esos topes de qué tan temprana es la transición o qué tan tardía es. Recuerden que la transición de laminado turbulento puede ocurrir tan temprano como cierto valor o tan tarde como cierto valor. Entonces la transición puede ocurrir aquí o puede ocurrir acá, como dijimos el día de ayer. Pero, bueno, estos casos, ¿verdad? Son ciertos siempre y cuando el Reynolds L esté entre estos dos valores, entre 500,000 y 80 millones. Claro, esta observación experimental solamente es válida para placa plana lisa. Entonces, si me dicen que es liso, lo primero que hay que hacer es calcular el Reynolds L para ver si efectivamente estoy entre esos dos valores. Entonces, lo calculamos. Nos dan U, ¿verdad? U por L sobre Nu. Entonces, U por L sobre Nu es el Reynolds L. U por L sobre Nu. Entonces, metemos los datos y vemos que efectivamente el Reynolds L está poquito abajo de 2 millones. Es decir, está entre 500,000 y 80 millones. Entonces, sabemos que en este flujo, ¿verdad? Sabemos que en este flujo, voy a copiarlo limpio. Sabemos que en este flujo tenemos un flujo sobre una placa plana lisa y sabemos que hay un flujo laminar y un flujo turbulento. Y sabemos que la transición de laminar a turbulento ocurre tan tardíamente como Reynolds X igual a 30 millones y tan tempranamente como Reynolds X igual a 500,000. Ahora, vamos a ver el caso más fácil de estos dos, que es la transición tardía. ¿Por qué es el caso más fácil? Si ustedes se fijan, nuestra placa tiene 1 metro de longitud y eso significa que el Reynolds X o el Reynolds X después de haber recorrido toda la longitud, pues es el Reynolds L y el Reynolds L es 1.96 por 10 a la 6. Ahora, si ocurre transición tardía, el Reynolds L es más pequeño que el punto de transición. Entonces, ¿eso qué significa? Que el flujo es laminar y ya cuando llego yo a 1 metro, ¿verdad? Que es la longitud de la placa, ya se acabó la placa. Es decir, la transición pasa después de que se acabó la placa. Entonces, en el caso de transición tardía, mi Reynolds L es más pequeño que el punto de transición. Entonces, eso significa que la placa se acabó antes del punto de transición. Significa que es flujo laminar en toda la placa. Entonces, en el caso de transición tardía, es decir, si esta placa llega a tener un acabado muy finito, ¿verdad? La transición ocurre lo más tardíamente posible y se dice que el flujo es laminar en toda la placa. Ese es el escenario 1, flujo laminar en toda la placa. Entonces, vamos a aplicar las fórmulas. Vamos a aplicar las fórmulas de flujo laminar, ¿verdad? Para el caso 1. Entonces, vamos a ver. Después, recuerden, la longitud vale 1 metro. Entonces, este flujo incidente U, después de haber recorrido 1 metro, la capa límite va a crecer laminarmente hasta el final. La transición ocurriría después, ¿verdad? Cuando ya se acabó. Entonces, en este caso, el caso de transición tardía, el tamaño de delta, de acuerdo a fórmulas de delta para flujo laminar, es 5 sobre raíz de Reynolds X sobre X. Pero sucede que X es igual a L, ¿verdad? Porque es al final de la placa. Entonces es raíz de Reynolds L, y Reynolds L ya lo tengo. Lo acabo de calcular, 1.96 por 10 a la 6. La X pues es la L, y la L vale 1 metro. Entonces la delta es apenas 3.57 milímetros, ¿verdad? Es decir, es una capa límite pues pequeña, ¿verdad? Un poquito más de 3,5 milímetros, el tamaño de la capa límite, en el caso de transición tardía. Ok, ya tenemos delta, pero al final de la placa también nos piden delta asterisco. Entonces, después de haber recorrido el metro de longitud, la capa límite laminar habrá congestionado el flujo sobre la placa de tal manera que este bloque de velocidad uniforme, debido a la congestión, se habrá corrido lateralmente cierta cantidad.
¿verdad? Es el mismo bloque de velocidades U que simplemente se corrió lateralmente debido al congestionamiento por la fricción. Entonces, ¿cuánto vale delta asterisco? Si el crecimiento es laminar, delta asterisco, aquí está la fórmula. Y otra vez, Reynolds X es mi Reynolds L. La X, pues es la L, ¿verdad? Es de 1 metro. Y entonces la fórmula me dice que delta asterisco es apenas 1.23 milímetros. Aquí el resultado lo tengo en metros, ¿verdad? Pues 1.23 milímetros. Ok. Ahora vamos con el espesor de momento lineal. ¿Cuál es el espesor de momento lineal al final de mi placa? Bueno, pues al final de mi placa, yo tengo un bloque de velocidades U y debido al esfuerzo cortante que se va dando en la superficie, ¿verdad? Esto va perdiendo cantidad de movimiento. Es como si el bloque U yo le hubiera quitado algunos vectores velocidad y la altura de ese bloque de vectores velocidad que yo le quito es teta. Y teta, de acuerdo a fórmula para rozamiento laminar, es 0.664 sobre raíz de Reynolds X por X. ¿Te acuerdas las fórmulas que vimos antier, verdad? Donde Reynolds X es Reynolds L, aquí está, y X pues es L, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos evaluando el punto al final del recorrido, el valor de teta es para X igual a 1, y bueno, que es la longitud de la placa, 1 metro, y entonces teta es menos de medio milímetro, 0.48 milímetros, ¿verdad? Entonces ahí ya calculé el espesor al final de la placa, el desplazamiento lateral al final de la placa y el espesor de momento lineal al final de la placa, ¿verdad? Para el caso de transición tardía. Ahora, también me piden el arrastre sobre la placa cuando tengo capa límite laminar en toda la placa. Entonces, bueno, pues ¿cuánto vale el CD? Bueno, pues si el flujo es laminar sobre toda la placa, porque la transición ocurriría después de que se acabó, ¿verdad? Entonces sobre la placa nada más es laminar. Vamos a las fórmulas que yo les di antier de flujo laminar y el CD, que es D sobre 1 medio de rho cuadrada por A, ¿verdad? La fórmula es esta, 1.328 sobre raíz de Reynolds L. Y bueno, Reynolds L ya lo tengo acá y tengo que el CD vale 0.000949. Pero eso es el coeficiente de arrastre. Si yo quiero calcular el arrastre sobre la placa, este denominador simplemente pasa multiplicando, ¿verdad? Y entonces el arrastre es el CD por el 1 medio de rho cuadrada por A. El CD lo acabo de calcular, ¿verdad? Es 9.49 por 10 a la menos 4 por 1 medio de rho, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de agua a 20 grados centígrados. Aquí está rho, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Después tenemos la velocidad del flujo uniforme, ¿verdad? Que es igual a 2 metros sobre segundo. Entonces tenemos velocidad al cuadrado por el área de la placa. Recuerden que la placa mide 1 metro de longitud, pero mide 3 metros de ancho. Entonces el área que está siendo friccionada es 1 por 3. Y entonces el arrastre sobre toda esta placa, si el flujo sobre la placa es laminar, es apenas de 5.7 newtons. Equivale más o un poquito más de medio kilogramo de peso, ¿verdad? Ok, entonces ya calculamos el arrastre sobre la placa, el espesor de momento lineal, el espesor de desplazamiento y el espesor de la capa límite. Todo esto para el caso de transición tardía. Es decir, si la placa tiene un acabado muy finito, ¿verdad? Yo casi no perturbo el flujo. La transición ocurre lo más tardíamente posible y en este caso, más tardíamente posible es después de que se acabó la placa, porque la transición ocurriría en 3 por 10 a la 6 y mi Reynolds L es menor a este valor. Entonces significa que la placa se acaba antes de que haya transición y eso significa que todo el flujo es laminar y todas las cantidades que me piden calcular, delta asterisco, teta y el arrastre, todo eso corresponde a las fórmulas de flujo laminar. Bueno, pero hay otra pregunta que me hacen. Me piden calcular el tamaño de la subcapa viscosa, pero la subcapa viscosa es una propiedad de la capa límite turbulenta, ¿verdad? Entonces, como yo estoy aquí, ¿verdad?
como yo estoy en la porción laminar, la subcapa viscosa empezaría, apenas ese turbulento, ya hay subcapa viscosa. Ya hay una subcapa viscosa con cierto tamaño, ¿verdad? Pero aquí el flujo es laminar, entonces mientras el flujo sea laminar, no hay subcapa viscosa. Subcapa viscosa solamente existe en flujo turbulento. Entonces, para este caso, como el flujo es laminar, no hay subcapa viscosa, ¿verdad? Entonces, en el caso de transición tardía, no hay subcapa viscosa. Entonces, este inciso no hay. Ahora bien, vamos a calcular esto mismo para el segundo escenario, cuando tengo transición temprana. Si la aspereza aquí ya está grande, ya no tiene un muy buen acabado, pero sigue siendo una placa plana lisa, es decir, la aspereza está por debajo de cierto valor, entonces la transición puede ocurrir tan tempranamente como Reynolds igual a 5 por 10 a la 5, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Que la transición, hay flujo laminar antes de Reynolds 3 por 10 a la 5 y hay flujo turbulento después de Reynolds igual a 3 por 10 a la 5. Es decir, tenemos un flujo combinado. Ahora vamos a tener un flujo combinado. Ahora tenemos el flujo que roza sobre la superficie. Como la aspereza no es tan fina, pues ahora el flujo se va a perturbar más y la transición ocurre aquí en este punto, ¿verdad? Aquí en este punto. Y entonces el flujo es laminar. El flujo es laminar antes de 5 por 10 a la 5, el número de Reynolds, ¿verdad? El flujo es laminar antes de eso y es turbulento después de eso. Y la placa acaba precisamente en 1.96 por 10 a la 6, ¿verdad? 1.96 por 10 a la 6. Pero la transición, ahí sí va a haber una porción laminar y otra porción turbulenta. Entonces, ese es el escenario 2. Entonces, vamos a ver el escenario 2. Bueno, entonces tenemos una porción laminar y luego una porción turbulenta. Entonces, lo que vamos a hacer es, sabemos que en el caso de transición temprana, Reynolds X ocurre en 5 por 10 a la 5. Entonces, aquí ocurre la transición. El Reynolds X igual a 5 por 10 a la 5. Pero ¿cómo se define Reynolds X? Como U por X de transición sobre Nu. Entonces, la X de transición es la coordenada X justo donde ocurre la transición. Entonces, de aquí despejo X de transición, porque U ya lo conozco, ¿verdad? U vale 2. Y es agua, ¿verdad? Entonces ya conozco su viscosidad cinemática también. Entonces ya conozco U, ya conozco Nu. Yo sé que la transición ocurre en 5 por 10 a la 5. De ahí despejo el X de transición. Y ya obtengo esta coordenada. Entonces el X de transición, pues nada más viene el despeje. 5 por 10 a la 5 por Nu sobre U. Nu es la del agua, 1.02 por 10 a la menos 6. U es 2 metros sobre segundo y tengo que la X de transición ocurre en 0.255 metros. Entonces ya tengo la X de transición. Si es una placa de 1 metro, a un poquito más de la cuarta parte del camino, ahí ocurre el cambio de laminar a turbulento, ¿verdad? Ahí lo tengo. Ahora bien, en esta distancia recorrida, la capa límite habrá crecido hasta cierto tamaño, ¿verdad? Es el tamaño de la capa límite laminar, justo hasta donde termina la parte laminar. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a calcular cuánto vale esa delta laminar. Ahora, en este pedazo laminar, bueno, pues, la X vale 0.255. Entonces, para este pedazo vamos a la fórmula de la delta laminar. Después de una distancia recorrida de 0.225, ¿cuánto creció la capa límite? Bueno, pues la fórmula es delta laminar igual a 5 sobre raíz de Reynolds X por la X en cuestión. Y aquí la X en cuestión es la X de transición. Entonces, yo aquí pongo el Reynolds X de transición, que es 5 por 10 a la 5 por definición. Y la X de transición, pues es 0.255, ¿verdad? Entonces ahí calculo la delta laminar y la delta laminar es 1.8 por 10 a la menos 3 metros, es decir, 1.8 milímetros. Entonces después, en el punto de transición, la capa límite habrá crecido hasta 1.8 milímetros. Ahora bien, ya una vez que tengo esto, ahora hay que calcular
cómo crece turbulentamente. Ahora, este dato, ¿por qué me hace falta? Fíjense bien. Ahora me falta la porción turbulenta. Pero para la porción turbulenta, yo requiero la distancia desde que nace turbulento, desde 0 hasta el final, para que yo pueda calcular el espesor al final de la placa. Pero físicamente el flujo llega laminarmente hasta acá, ¿verdad? En toda esta trayectoria y luego turbulentamente. Entonces yo tengo que hallar el origen ficticio, el origen teórico de esta parte turbulenta. Ahora, esta trayectoria no existe. Yo la voy a extrapolar matemáticamente nada más para hallar esta distancia. Porque esta distancia más lo que me hace falta para llegar al final es el recorrido turbulento. Y yo ese recorrido turbulento lo necesito para calcular cómo crece el espesor desde el inicio hasta el final, porque las fórmulas que yo les di el día de ayer de flujo turbulento van desde un inicio hasta el final. Entonces hay que calcular esta X, es decir, ya una vez que conozco el punto de transición, tengo que hallar cuánto tengo que ir para atrás para llegar al origen teórico del resto de la trayectoria, ¿verdad? Entonces, ahora bien, ¿cómo llego a eso? Bueno, pues yo sé que en este punto de transición, así como es el delta laminar esta altura, esa misma altura también es el delta turbulento para una distancia recorrida X', que es lo que me hace falta hacia atrás para llegar al origen. Entonces, así como tardé todo esto para crecer laminarmente, yo requiero esta pequeña distancia para llegar al mismo espesor, para alcanzar el espesor laminar. Y esa delta es la delta de la fórmula del caso turbulento después de una longitud recorrida X'. Ahora bien, yo ya conozco el delta laminar, entonces el delta turbulento en esta distancia recorrida ya lo conozco. El delta turbulento en esta coordenada es el delta laminar, ¿verdad? Es decir, esta altura, que es el delta turbulento después de esta distancia, es la misma altura del delta laminar después de la distancia de transición. Estamos hablando del mismo punto. Entonces, delta turbulento después de X' es igual al delta laminar después de la X de transición. Entonces ponemos la fórmula de delta turbulento para este tramito, que no existe en realidad. Es un tramo teórico, nada más porque quiero saber esta distancia. Entonces, la fórmula del crecimiento turbulento en este tramo virtual, vamos a llamarlo así, la fórmula de crecimiento de delta turbulento es esta. Es 0.16 por X' sobre raíz de Reynolds X' a la raíz séptima, ¿verdad? Ahora, si descomponemos ese producto, U sobre Nu es 2 sobre 1.02 por 10 a la menos 6. El punto de 16 es un coeficiente de la fórmula. Pero a la derecha tenemos X' sobre raíz séptima de X'. Y esto es X a las 6 séptimos, ¿verdad? X' a las 6 séptimos, ¿verdad? Entonces, ahora yo sé que delta turbulento después de un recorrido de X' es igual a delta laminar y delta laminar es 1.8 por 10 a la menos 3. Entonces, de esta fórmula yo voy a despejar X', que es la coordenada que necesito saber. Entonces, yo de aquí despejo X' a las 6 séptimos. Simplemente a este cociente, ¿verdad? A este cociente lo paso dividiendo, ¿verdad? Y ya tengo X' a las 6 séptimos. X' a las 6 séptimos. Y entonces ahí está el despeje y me va a dar 0.0596. Entonces, significa que en el punto de transición, si yo fuera hacia atrás, siguiendo la trayectoria del crecimiento turbulento, esta X' mediría 5.96 centímetros, ¿verdad? Pero bueno, este dato, ¿por qué me hace falta? Porque esta X' más el resto me va a dar la longitud de la trayectoria del crecimiento turbulento. Y yo tengo las fórmulas para ver cuánto crece esto a partir de cierto origen, y eso lo necesito para calcular la delta al final. Entonces, el X turbulento, es decir, la distancia del recorrido turbulento desde el inicio hasta el final, ¿a qué es igual?
Bueno, si yo digo L menos X de transición, yo tengo esta distancia. Y si a esta distancia yo le sumo esta distancia, voy a tener la distancia del recorrido turbulento. Entonces, L menos X de transición es este tramo. Y este tramo más X' me da el tramo turbulento desde el inicio hasta el final. Y ahora sí utilizo las fórmulas de flujo turbulento desde un origen, ¿verdad? Fórmulas de crecimiento turbulento desde algún origen. Son las fórmulas que vimos el día de ayer y ahí ya podemos calcular la delta y todo lo demás. Entonces, vamos a calcular X turbulento, la distancia del recorrido turbulento. Es L menos X de transición más X'. L menos X de transición más X'. Y bueno, aquí me da una distancia de 80.46 centímetros. Entonces, a partir de este origen, yo tengo que recorrer una distancia de 80.46 centímetros, ¿verdad? Tengo que crecer turbulentamente esa distancia para hallar el delta ya al final de la placa, ¿verdad? El recorrido turbulento. Entonces, bueno, ya tengo el X turbulento a partir de este origen virtual. Recuerden que físicamente yo parto de aquí, pero las fórmulas son a partir de algún origen. Entonces ya tengo el origen virtual y de ahí ya calculé esta distancia X turbulento. Entonces, en este recorrido turbulento, ¿cuánto llega a crecer la capa límite hasta el final de la placa de manera turbulenta? Bueno, pues aquí está la fórmula, punto 16 sobre raíz séptima de Reynolds X, del X en cuestión, ¿verdad? Del crecimiento turbulento por X turbulento. Entonces, X turbulento lo acabo de calcular, punto 8046. Ahí está. Y aquí es punto 16 sobre raíz séptima de Reynolds X turbulento, que es la velocidad 2 por la distancia recorrida, punto 8046 entre nu. Y bueno, la delta turbulenta es 1.68 centímetros. Entonces, aquí ya podemos hacer un contraste. Fíjense bien, si yo tengo una aspereza que no es fina, pero es pequeña en el sentido que es menor que el límite de lo que hace que esta placa sea considerada lisa. Entonces, si es muy tosca la aspereza, pero aún puede ser considerada lisa, la transición puede ocurrir tan tempranamente como 5 por 10 a la 5. Y eso me da una capa límite que puede llegar a crecer hasta 1.68 centímetros. Pero por otro lado, si a esta placa yo le doy un acabado finito, ¿verdad? Si yo lo llevo al taller y le doy un acabado finito, lo más finito posible, yo puedo postergar este punto de transición hasta después de que termine la placa y en ese caso la capa límite creció hasta 3.57 milímetros. Entonces fíjense bien, de 3.57 milímetros hasta 1.68 centímetros. La diferencia es mucha y nada más por darle un acabado más fino a la superficie. Entonces, ya hay mucha diferencia en el espesor de la capa límite para una placa plana lisa, dependiendo del tamaño del acabado, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cómo se comparan las otras propiedades. Vamos a ver el espesor de desplazamiento. ¿Cuánto se desplaza lateralmente un bloque de velocidades debido al congestionamiento? Bueno, otra vez, en el recorrido turbulento, ¿verdad? Desde este origen ficticio, pues delta asterisco turbulento, aquí es igual. Delta asterisco turbulento para cierta distancia recorrida, X turbulento, es simplemente a una octava parte, ¿verdad? Del espesor de la capa límite para la misma distancia recorrida. Entonces, aquí ya habíamos dicho que es 0.0168, ¿verdad? 0.0168. Y entonces, la octava parte de eso es 2.1 milímetros, ¿verdad? Y si nos vamos al espesor del momento lineal ahora, ¿verdad? Un bloque de velocidades debido al rozamiento, ¿verdad? Debido al rozamiento, pues simplemente vamos a nuestra fórmula. Espesor de momento lineal para un recorrido turbulento es igual a esta fórmula. A esta fórmula de acá. Entonces, recuerden, a partir de este origen ficticio, ¿verdad? Calculamos la evolución turbulenta hasta el final, a ver qué tanto se llega a acumular. Y bueno, pues sabemos que el espesor de momento lineal turbulento
es 7 sobre 72 veces el delta turbulento. Y esto es 0.0168 también, ¿verdad? 0.0168. Y bueno, pues el espesor de momento lineal al final de este recorrido turbulento va a ser 1.63 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ahí está, ahí están las tres cantidades. Vemos que la capa límite puede llegar a ser mucho más gruesa, nada más trabajando con el tamaño de la aspereza, ¿verdad? Pero hablemos del espesor de momento lineal, que es indicativo del arrastre que se acumuló. Este espesor de momento lineal, 1.63 milímetros, si lo comparamos con el acabado fino, ¿verdad? Si lo comparamos con el acabado fino, con el caso de la laminar, ¿verdad? Esto es menos de medio milímetro. Menos de medio milímetro, y aquí es más de milímetro y medio. Entonces, eso nos da una idea que el arrastre más o menos se triplicó, ¿verdad? Si comparamos el teta turbulento contra el teta laminar, vemos que el espesor aquí se triplicó. Y si el espesor es un indicativo del arrastre, pues también podemos decir que el arrastre se triplicó. Entonces, darle un acabado fino a una superficie no solamente es estético, sino que reduce bastante el arrastre, ¿verdad? Pero bueno, vamos a calcular ya el arrastre, cuánto da. Entonces, para un caso combinado de laminar y turbulento, en el caso de transición temprana, vimos que la fórmula del arrastre es esta, donde hay que meter el Reynolds L, y el Reynolds L de nuestro problema es 1.96 por 10 a la 6. Entonces, nada más metemos el dato de nuestro problema, les repito, para un caso combinado de laminar y turbulento sobre placa plana lisa, caso de transición temprana, la fórmula del CD es esta. Y a la hora de meterle números al asunto, esto da 3.04 por 10 a la menos 3. Y el arrastre ¿qué es? El arrastre es el denominador que pasa multiplicando al CD. Entonces, el arrastre es CD por 1 medio de rho cuadrado por A. Metemos el dato, ¿verdad? Recuerden que el área es el área de la placa, que es 1 metro de longitud y 3 metros de ancho, ¿verdad? Entonces es 1 por 3 y el arrastre es 18. Y efectivamente, 18.27 newtons es un poquito más de 3 veces el arrastre que calculamos anteriormente, abajito de 6 newtons. Entonces aquí está bajito de 6 newtons y aquí está, pues arribita de 18, ¿verdad? Entonces el arrastre más que se triplicó. Pero bueno, eso también me lo decía el espesor de momento lineal. El espesor de momento lineal también era un poquito más de 3 veces el del caso laminar. Y si el espesor de momento lineal es indicativo del arrastre, pues ya el espesor de momento lineal me había dicho que el arrastre se iba a triplicar. Bueno, un poquito más que triplicarse, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está ese detalle. Ahora bien, ya calculamos el arrastre y los espesores, ¿verdad? Que eran lo que nos pedían en este problema. Pero también otra cosa que nos piden es el tamaño de la subcapa viscosa. Y bueno, vamos a hablar de la subcapa viscosa antes de resolver este problema. Es algo que quedó pendiente el día de ayer. Cuando yo tengo un flujo que roza sobre una superficie, bueno, tengo una porción laminar, pero luego está el punto de transición y se hace turbulento. Y es solo en esa porción turbulenta cuando hay una subcapa viscosa. Recuerden que la subcapa viscosa es esa altura del perfil turbulento que es rectilínea, ¿verdad? Esa altura del perfil turbulento que es rectilínea, esa es la subcapa viscosa. Ahora bien, la subcapa viscosa va creciendo, así como el espesor de la capa límite va creciendo. Si la aspereza siempre es más pequeña que la subcapa viscosa, se dice que la placa es lisa. Entonces, si el perfil de una capa límite, su altura se mide en unidades de Y más, ¿verdad? Es decir, que a la altura yo la adimensionalizo. Si yo quiero adimensionalizar a la altura la tengo que multiplicar por la viscosidad cinemática y dividirla entre la velocidad de fricción, ¿verdad? Ya hablamos acerca de esto en tuberías, pero ahorita lo vamos a repasar. Lo cierto es
que esta altura de la subcapa viscosa corresponde a Y más igual a 5. Es decir, cuando la altura se adimensionaliza con nu y con la velocidad de fricción, y el resultado de esto da 5. Entonces, la altura de la subcapa viscosa siempre ocurre en Y más igual a 5. Y si la aspereza siempre es más pequeña que Y más igual a 5, se dice que la placa es lisa, ¿verdad? Se dice que la placa es lisa. Ahora bien, si la subcapa viscosa siempre va creciendo, porque la capa límite siempre va creciendo, entonces una manera de saber si la placa es lisa es comparar la aspereza en el punto de transición comparado contra la subcapa viscosa en el punto de transición. ¿Por qué? Porque la aspereza siempre va a ser el mismo tamaño, pero la subcapa viscosa crece. Entonces, si voy a comparar los dos, los tengo que comparar en el inicio, porque si en el inicio el espesor es más pequeño que la subcapa viscosa, siempre va a ser así, ¿verdad? Entonces, la aspereza de pared se compara con el espesor de la subcapa viscosa en el punto de transición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la aspereza se mantiene constante, mientras que el espesor de la subcapa viscosa se incrementa con la distancia recorrida, ¿verdad? Entonces, en el punto de transición, tengo que calcular el tamaño de la subcapa viscosa y ahí es donde yo lo comparo contra la aspereza para saber si la placa plana es lisa o no. Entonces, ese es el punto. Ahora bien, sabemos que la subcapa viscosa ocurre en Y más igual a 5. Entonces, si el tamaño de la subcapa viscosa es la altura Y, ¿verdad? Entonces, significa que si la subcapa viscosa está en Y más igual a 5, significa que la altura Y la tengo que adimensionalizar por U asterisco sobre nu. Yo lo había puesto al revés. Esto lo tengo que multiplicar por U asterisco sobre nu para adimensionalizarlo. Entonces, vamos a ver. Ok. Ahora bien, de aquí despejo. Si yo quiero saber cuál es el tamaño de la subcapa viscosa, el nu pasa multiplicando y el U asterisco pasa dividiendo. Y entonces tengo que la subcapa viscosa en el punto de transición, que es donde yo la voy a evaluar normalmente, es igual a 5 nu sobre U asterisco. Ahora, ¿cuánto vale U asterisco? Recuerden que U asterisco es el esfuerzo cortante en la pared sobre ρ, y a eso le saco raíz cuadrada. Entonces, si yo quiero saber el tamaño de la subcapa viscosa, ¿qué necesito saber? Necesito saber nu y necesito saber U asterisco. Y saber nu asterisco es saber el esfuerzo cortante en el punto que estoy evaluando y la densidad del fluido. Ahora bien, ya con esta información, ya podemos regresar a nuestro problema. En nuestro problema nos piden el tamaño de la subcapa viscosa al final de la placa. Al final de la placa, la subcapa viscosa va a crecer hasta cierto tamaño. ¿Por qué lo quiero evaluar al final? Porque como esto sigue creciendo, quiero que ustedes noten cómo se compara este espesor contra el espesor total, nada más para que se den cuenta qué tan pequeño puede llegar a ser esto, ¿verdad? Aún después de haber crecido todo lo que creció, comparado contra el espesor de la capa límite. Entonces, sabemos que la subcapa viscosa, entonces, en un recorrido turbulento, la subcapa viscosa habrá crecido hasta cierto tamaño, ¿verdad? Habrá crecido hasta cierto tamaño, después de cierto recorrido turbulento, desde el inicio hasta el final. Entonces, sabemos que la fórmula de subcapa viscosa es 5 por nu sobre U asterisco. Y U asterisco es raíz de tau W sobre ρ. Ahora, yo necesito saber el tau W, el esfuerzo cortante en el punto que estoy evaluando. Entonces, el esfuerzo cortante en la pared lo necesito conocer aquí, en este punto. Si es que yo deseo saber el tamaño de la subcapa viscosa ahí. ¿Por qué? Porque la subcapa viscosa requiere ese dato, precisamente en el punto donde quiero saber ese valor. Entonces, vamos a ver. Entonces, sabemos que la subcapa viscosa ocurre en Y más igual a 5. Entonces, de esta fórmula, 5 es igual a la altura, que es la subcapa viscosa, sobre nu por U asterisco. Y de ahí despejo la subcapa viscosa. Entonces, ya tenemos esta fórmula. Ya tenemos esta fórmula. Ahora, ya tenemos ρ, sabemos que es agua. Ya tenemos nu, sabemos que es agua.
nos hace falta calcular el esfuerzo cortante en el último punto de la pared, porque quiero saber el tamaño de la subcapa viscosa en el último punto de la pared. Entonces, para eso, ok, yo sé que hay un crecimiento turbulento desde este origen ficticio hasta el final. Hay una distancia recorrida X turbulenta. Y ahí, para una evolución turbulenta desde el inicio hasta el final, el esfuerzo cortante va evolucionando, pero va evolucionando de acuerdo a la distancia recorrida turbulentamente, ¿verdad? Porque estamos analizando el tramo turbulento. Entonces, pero sabemos que el tau W, si yo lo divido entre un medio de rho cuadrada, yo tengo el coeficiente de fricción y esa es la fórmula que yo tengo. Entonces, calculo el coeficiente de fricción en este punto. En este punto calculo el CF. Si en este punto yo calculo el CF, ¿verdad? De ahí yo puedo despejar tau W porque conozco rho y u cuadrada. Entonces, en este punto calculo el CF. Y el CF, después de un recorrido turbulento de cierta distancia X tur, ¿verdad? Es esta fórmula. Es 0.027 sobre raíz séptima de Reynolds X tur. Entonces, Reynolds X es 2 sobre nu por la distancia recorrida. En este caso, la distancia recorrida turbulentamente, 0.8046. Y de ahí calculo el coeficiente de fricción. Pero yo sé que el coeficiente de fricción es tau W sobre un medio de rho cuadrada. Y si este coeficiente de fricción ocurre en esta distancia recorrida, el tau W que yo obtenga de aquí va a ser el tau W en ese punto, después de esa distancia recorrida. Entonces de aquí despejo tau W, en un medio de rho cuadrada pasa multiplicando. Y bueno, pues ahí pasa multiplicando y tengo que el tau W en el último punto de la placa es de 7.04 pascales, ¿verdad? Es el esfuerzo cortante en el último punto de la placa. Y ahora sí, ya con este tau W me voy a la fórmula de la subcapa viscosa, ¿verdad? Ya tengo este dato, ¿verdad? El denominador dentro de la raíz. Entonces, el tamaño de la subcapa viscosa, después de cierta distancia recorrida, X tur, ¿verdad? Llegó a ser de este tamaño, ¿verdad? Y ese tamaño es, el tamaño de su capa viscosa, después de un recorrido turbulento de cierta magnitud, es 5 veces nu sobre raíz de tau W sobre rho. Sustituyendo valores, 6.08 por 10 a la menos 5 metros, es decir, 6 centésimas de milímetro. Entonces, fíjense bien, el espesor de la capa límite para este caso es 1.68 centímetros. Y el tamaño de la subcapa viscosa, 6 centésimas de milímetro. Entonces, ¿cómo se compara la subcapa viscosa con el espesor de la capa límite? Bueno, pues 6 centésimas de centímetro, ¿verdad? 6 centésimas de milímetro, perdón. Son 6 milésimas de centímetro. Entonces, entonces estamos hablando, si son 6 milésimas de centímetro, estamos hablando de un factor de milésima, ¿verdad? Del espesor que está en centímetros. Entonces, estamos hablando, no llega a ser, son 6 milésimas de centímetro en este caso, ¿verdad? Entonces estamos hablando de, no llega a ser 1000 veces más pequeña, pero es cientos de veces más pequeña, ¿verdad? Entonces, la subcapa viscosa es cientos de veces más pequeña que el espesor de la capa límite. ¿Eso qué significa? Que la aspereza de una placa plana lisa, ¿verdad? Tiene que ser cientos de veces más pequeña que la capa límite que se produce sobre esa placa plana lisa, ¿verdad? Entonces, para que se dé una idea de qué tan fino tiene que ser el acabado para que esto sea considerado liso, ¿verdad? Ahora recuerden, yo aquí calculé la subcapa viscosa al final, nada más para que ustedes se den cuenta cómo se comparan los tamaños, subcapa viscosa versus espesor. Ya vimos que la subcapa viscosa es cientos de veces más pequeña que el espesor de una capa límite. Pero si yo quiero saber con precisión
si es lisa o no, ¿verdad? Yo tengo que comparar la subcapa viscosa en el punto de transición. En el punto de transición calculo la subcapa viscosa, ¿verdad? Y bueno, y eso lo comparo contra la aspereza para saber si la placa plana es lisa o no. Simplemente en el ejercicio de hoy, ¿verdad? Si sacamos un estimado crudo, ¿verdad? Sabemos que la aspereza va a ser cientos de veces más pequeña que el tamaño de la capa límite que se va a producir, ¿verdad? Después de cierta distancia recorrida. Pero estrictamente hablando, si quieren saber el tamaño de la aspereza, tienen que calcular el tamaño de su capa viscosa en el punto de transición, ¿verdad? Ese tamaño comparado contra el tamaño de la aspereza les va a decir si la placa plana es lisa o no es lisa, ¿verdad? Ahora bien, recuerden, para calcular el tamaño de la subcapa viscosa, ustedes requieren calcular el esfuerzo cortante en ese punto. ¿Por qué? Porque el esfuerzo cortante entra en la fórmula del tamaño de la subcapa viscosa, ¿verdad? Entonces, la subcapa viscosa en un punto implica calcular el esfuerzo cortante en ese punto. Y en ese punto, ¿cómo calculan el esfuerzo cortante? Ustedes tienen que calcular el CF, porque ustedes tienen fórmulas para el CF, ¿verdad? Ustedes tienen fórmulas para el CF. Claro, todo con las coordenadas turbulentas, ¿verdad? Bueno, entonces, esta es la clase de hoy. Un último dato que se me olvidó mencionar ayer. Ayer yo les decía que si ustedes tienen un Reynolds L ustedes tienen un flujo, como en la clase de hoy, ¿verdad? La clase de hoy, yo les doy unos datos, ¿verdad? Yo les doy unos datos de un flujo sobre una placa plana y ustedes tienen que determinar el Reynolds L. Si el Reynolds L, entonces ya con este Reynolds L, si cae entre estos números, utilizan las fórmulas que vimos. Pero si no caen entre estos números, ¿verdad? Entonces ustedes no saben dónde ocurre el punto de transición, no lo saben. Entonces, si el Reynolds L de los datos de su problema no caen dentro de este intervalo, no saben dónde está el punto de transición. Entonces, ¿cómo diablos le hacen para calcular el arrastre? Bueno, pues se van a la gráfica esta y con el Reynolds L, ¿verdad? Se van a su curva de aspereza, que es L sobre epsilon, ¿verdad? La curva de aspereza respectiva, y de ahí sacan el CD. Ahora, si caen en la zona horizontal, significa que es régimen áspero, y el CD lo pueden medir aquí con regla e interpolarlo, o pueden utilizar esta fórmula, ¿verdad? Ahora bien, ahí tienen un caso laminar más turbulento. Si ustedes necesitan saber el esfuerzo cortante en algún punto del recorrido, algún esfuerzo cortante en algún punto del recorrido, siempre y cuando su Reynolds L esté en la región de régimen áspero, siempre y cuando su Reynolds L haga intersección con el régimen áspero, ustedes pueden utilizar esta fórmula. Esta fórmula les va a dar el tau W para alguna X de ese caso Reynolds L, ¿verdad? Claro, tienen que meter el valor de X aquí. Entonces, con esta fórmula ustedes pueden calcular cualquier tau W, ya sea aquí, el de acá, sobre cualquier punto de la superficie ustedes pueden calcular el tau W. Claro, les va a dar el CF, que es la versión adimensional del tau W. Entonces, con el Reynolds L de su problema, si ustedes no saben dónde está el punto de transición y quieren saber el arrastre, no hay bronca. Con el Reynolds L van aquí. Si están en régimen áspero, el arrastre es este. Si no quieren medir con regla, vayan a esta fórmula. Si quieren saber el esfuerzo cortante en algún punto del recorrido para ese Reynolds L, no hay problema, utilicen esta fórmula. Claro, tienen que estar en el régimen áspero. Ahora, ¿quieren saber si esa superficie para ese Reynolds L es lisa o no? Muy fácil. Si el Reynolds L da en la región de curva horizontal, régimen áspero. Si el Reynolds L da en la región de curva no horizontal, significa que no es liso, pero tampoco es áspero. Si el Reynolds L da, vamos a ver, si el Reynolds L da en la curva de donde se separan las curvas de aspereza L sobre epsilon, significa que es pared lisa,
¿verdad? Entonces, bueno, esta curva, ustedes entran con el Reynolds L, ¿verdad? Y depende de dónde caiga, si en la sección horizontal, en la sección que no es horizontal, o en la sección de la curva de donde se desprende la línea de aspereza, bueno, ustedes saben si es áspero, si es liso, o si no es ni liso ni áspero. Entonces, la curva también les da esa información, ¿verdad? Cuando el Reynolds L, cuando ustedes, el Reynolds L no les da dentro de este intervalo, ¿verdad? Bueno, pues la gráfica los puede ayudar, ¿verdad? Les puede decir qué régimen es y hasta pueden calcular algunas cositas más. Bueno, esta es la clase de hoy. Voy a subir el apunte a la plataforma. Entonces, vamos a ver. Materiales de clase, ya estamos en la última unidad. Es el apunte 4.8. Entonces, aquí está, apunte 4.8. Ok, vamos a checar que esté todo bien. Ok, ahí está la clase de hoy. Es el ejercicio, ¿verdad? Ya con todos los detalles. Ok, bueno. Ahora, fíjense bien, ya con la clase de hoy, ya pueden hacer el tercer problema de la tarea, ¿verdad? Si ustedes se van a la tarea 4, ¿verdad? Voy a hacer esto más grande. El tercer problema es aire. Aire a 20 grados centígrados y una atmósfera. De ahí ustedes van, checan ahí cualquier libro de mecánica de fluidos y sacan la densidad y la viscosidad cinemática. Les va a hacer falta. Ahora, es un flujo de 20 metros sobre segundo que roza sobre una placa plana, ¿verdad? Con cierta longitud y cierto ancho. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan grande puede llegar a ser la aspereza para que esta placa deba ser considerada lisa? Entonces, para hacer este inciso A, lo que tienen que hacer es, eso ya lo vimos en el apunte de hoy, lo que tienen que hacer es ir al punto de transición, ¿verdad? Ir al punto de transición y en el punto de transición calcular el tau W. Y con ese tau W calculan la subcapa viscosa. Y una vez que ustedes tienen la subcapa viscosa, la aspereza a lo mucho debe ser ese valor. Entonces el épsilon máximo, o sea, la máxima aspereza que puede tener la placa para ser considerada lisa es que la aspereza sea tan grande como la subcapa viscosa en el punto de transición. Entonces, hoy ya vimos cómo calcular la subcapa viscosa. Simplemente calcúlenla en el punto de transición y es el tamaño de la aspereza máxima para que eso sea considerado liso. Entonces, esa es la manera de lidiar con el inciso A. Entonces, vamos a ver. Es el inciso A. De hecho, aquí lo tengo en la ayuda. En ayuda. Entonces, en tarea 4, ayuda, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ustedes tienen que comparar el tamaño de la subcapa viscosa con, vamos a hacerlo más grande, el tamaño de la subcapa viscosa con la aspereza en el punto de transición, ¿verdad? El tamaño de la aspereza máximo es igual a la subcapa viscosa si es considerado liso. Ese es el inciso A. En el inciso B, les digo que ahora la placa ya no es lisa, tiene cierta aspereza. Entonces, con los datos de su problema, con la velocidad del flujo uniforme, con la longitud de la placa y con el tipo de fluido, sacan el Reynolds L. Y con el Reynolds L van a esa gráfica que les acabo de mostrar y con la aspereza que yo les doy, sacan la curva de aspereza L sobre épsilon. Y con el Reynolds L de su problema y con la curva de aspereza L sobre épsilon, de ahí sacan el CD, ¿verdad? Y ya con el CD sacan el arrastre sobre la placa, ¿verdad? Entonces ese es el inciso B de la tarea. Entonces ya ustedes ya están listos para hacer el tercer problema de la tarea también. Entonces, bien, entonces aquí. Y ahorita ya acabamos, ¿eh? Ya me despido. Entonces, entonces aquí en la tarea son dos incisos. Número 1, sacar la aspereza para que sea considerado liso. El inciso B, si la aspereza es de 0.5 milímetros,
cuál es el arrastre sobre toda la placa. Entonces ya están listos para hacer los primeros 3 problemas de la tarea. El problema 4 tiene que ver con lo que vamos a ver la siguiente semana. Mañana todavía vamos a seguir hablando de capa límite. Falta ver algún temita más que no está en la tarea, pero es importante que ustedes lo conozcan. Entonces, bueno, pues esta es la clase de hoy. Antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? No, profe. Ok. Bueno, mañana seguimos hablando sobre capa límite, algunos puntos finales y ya la próxima semana hablamos de flujo compresible, ¿verdad? Por cierto, la tarea de la unidad 4 le cambié la fecha. No me la van a entregar el viernes de la siguiente semana, sino hasta el lunes inmediatamente siguiente. ¿Ok? Entonces, ahí está en la página de Moodle. Ya cambié la fecha. Les voy a dar unos días más. Ok, pero de todos modos ya vayan adelantando, ¿verdad? Porque cuando acabemos la próxima semana con flujo compresible, ya la tarea es para el siguiente lunes. Entonces, para que tengan tiempo, ¿verdad? Ya empiecen a hacerla desde ahorita. Ok, entonces dejo de grabar.